Vota por la niñez. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas, bienvenidos a Vota por la niñez, este espacio donde las candidaturas presidenciales enfrentan los desafíos reales que viven los niños, las niñas y los adolescentes en nuestro país. Porque la infancia no puede seguir esperando, porque las políticas públicas no son una historia del futuro, sino que son hoy. Y durante esta edición de Vota por la Niñez, como siempre, nos acompaña Paloma del Villar, directora del Observatorio Niñez de la Fundación Colunga, parte de una plataforma que reúne a más de 280 organizaciones y fundaciones expertas en infancia, adolescencia y educación. Paloma, gracias por estar con nosotros. Candidato. Y en esta ocasión recibimos al candidato Johannes Kaiser, candidato del Partido Nacional Libertario. Candidato, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, un placer estar con ustedes. La dinámica del programa es la siguiente. Vamos a abordar tres ejes fundamentales que son bienestar, educación y protección. Cada bloque va a comenzar con una cifra que justamente interpelará sobre la realidad de la niñez en nuestro país. Y en cada uno de estos bloques temáticos el candidato responderá a una pregunta general de nosotras con la Paloma y también preguntas o en una tarjetita o también una pregunta en un video hecho por niños. Así que comencemos de inmediato por el primero de los tres bloques temáticos, el bloque de bienestar. Candidato, atención con la siguiente cifra. 1 de cada 10 niños o niñas viven con menos de 5.000 pesos al día, con menos de 5.000 pesos al día, una cifra que es 1 de cada 10 niños en nuestro país, según la CACEN del 2022. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa vivir con menos de 5.000 pesos en concreto, Paloma? Claro, y son la cantidad de niños que hoy día viven bajo la línea de la pobreza, es decir, que con esos ingresos no alcanzan a costear una canasta básica de alimentos, pero también de transporte, vivienda, todos los gastos que tienen. Y quizá un dato clave que hay que tener en mente es que con la recomendación de la Comisión Asesora Presidencial, esta cifra aumentaría a 3 de cada 10 niños. O sea, si actualizamos los precios de la canasta de alimentos, 3 de cada 10 niños en Chile estarían viviendo sin lo mínimo para su bienestar básico. Y la pregunta es esa, justamente, candidato, ¿cuál sería su principal política pública pensando en esos niños que viven con menos de 5.000 pesos al día? Hoy día hay un sistema de bonos, también de transferencias directas. En su programa se ve que hay de alguna manera cierta reticencia y crítica al sistema de los bonos y las transferencias directas. Pero en el caso de los niños, ¿qué es lo que haría? Bueno, en primer lugar, hay que recordar que el hecho de que un niño esté viviendo con los montos que usted menciona normalmente tienen que ver con la situación económica de los padres. Obviamente. Si usted no mejora la situación económica de los padres, es decir, normalmente son personas que han caído o padres que han caído en el desempleo o incluso a veces en vicios que afectan a la familia, son temas de los cuales nosotros nos queremos hacer cargo, especialmente tema de drogadicción, tema de desempleo, echar a andar la economía. Es esencial para que también los niños crezcan en un ambiente protegido. Si no, hay que olvidar una cosa. Al final es la situación económica de los padres la que de alguna manera permea hacia los menores, su situación personal, su situación psicológica. Y ya lo decía, creo que incluso Napoleón Bonaparte en su momento, que si uno quiere educar a los niños, primero tiene que educar a los padres, tiene que ayudar a los padres para que puedan generar un entorno que sea seguro y que sea, por supuesto, económicamente consolidado. ¿Cómo se ayuda concretamente finalmente a los padres? Pensando hoy día también que las familias pasan por problemas muy grandes, ¿no es cierto? De partida las familias son monoparentales, muchas de ellas, hay pobreza, hay drogadicción, temas que son de resolución a largo plazo. Los niños que viven con menos de 5.000 pesos hoy día, ¿qué se hace en esa situación? Usted tiene dos opciones. En primer lugar, yo soy muy crítico de la idea de que el hecho de que un niño viva en pobreza significa que esté desprotegido. O sea, normalmente los padres... aquellos que no están sufriendo ciertas circunstancias que usted acaba de mencionar, como es, por ejemplo, el tema de la drogadicción, aunque estén viviendo en pobreza, tratan de hacer lo mejor posible por sus hijos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Bueno, en primer lugar, nuevamente, si usted no tiene formalidad, si usted tiene a los papás trabajando 4, 8 horas o 10 horas a la semana y no más, ¿ya?
no tienen los ingresos. Usted no tiene, por ejemplo, suficiente infraestructura Junji, ¿ya?, para recibir a los niños. Si los materiales del colegio, por ejemplo, la JUNAEP, llegan en noviembre, no llegan en marzo cuando debiesen llegar. Si los almuerzos de la JUNAEP que tiene que entregar la JUNAEP no están en línea con lo que serían las necesidades de los niños, que yo creo que sí se está haciendo un esfuerzo en esa materia, pero todo eso tenemos que corregirlo y tenemos que mejorarlo. Pero en esencia nosotros lo vemos siempre desde la perspectiva principal de que si nosotros no somos capaces de mejorar la situación de los padres, no podemos transformar el Estado en padre de los niños. Candidato, porque sería quitárselo a los padres y dejarlo en instituciones que de todas maneras están muy cuestionadas. Candidato, la pobreza y la falta de estos ingresos mínimos tiene efectos para el desarrollo, ¿cierto? Tiene efectos que en el fondo se van acumulando en el tiempo y por eso es tan importante proteger a los niños y las niñas de la pobreza hoy. Entonces entendemos que eso depende en primer lugar de los padres, pero ¿cómo se apoya a esas familias que hoy día en el fondo no pueden garantizar una nutrición adecuada? ¿Qué medidas en concreto va a tomar usted en su gobierno por eso tenemos para proteger a esos niños de la pobreza, no de su familia? Por eso tenemos que fortalecer la Junji, por eso tenemos que fortalecer el sistema educativo desde el punto de vista de las prestaciones que está prestando en esta materia, ¿no? Yo creo que es la forma más directa de efectivamente tener un impacto. Ahora, nos tenemos que hacer cargo también de otros tipos de pobreza que hoy día están afectando, yo lo conversé en su momento en el Hogar de Cristo también, que es entonces cuando los padres no saben cómo ayudar a sus hijos, por ejemplo, en materia académica también. Una campaña nacional, por ejemplo, para incentivar a la lectura temprana, leerle un cuento antes de irse a dormir a los niños, podría cambiar. De hecho, existen estudios canadienses que nos dicen que hasta 30% los niños a los cuales se les lee antes de irse a dormir tienen un resultado hasta 30% mejor académico en la vida. Eso es una cuestión brutal. ¿Te gustaría implementar algo así en Chile? Me encantaría implementar un sistema de educación, o sea, no de educación, pero de ayuda a los padres para que puedan ser mejores padres, para que tengan mejor información y en ese sentido también reducir las brechas culturales que se están dando dentro de nuestra sociedad. Entregarles más herramientas para que puedan entonces hacer las cosas mejor para sus hijos, que es algo que yo creo que todo padre quiere hacer necesariamente. Ahora, otro punto que usted había planteado respecto a la pobreza. Uno de los elementos esenciales que llevan a que un niño esté bajo la línea de pobreza es también la separación de los padres. Es que una cuestión, por un lado, es psicológicamente devastadora para los niños, ¿no? El tener a los papás separados es muy triste, pero por otro lado también genera pobreza. Genera pobreza no solamente porque el papá no paga a través a veces no paga porque no quiere, a veces porque no puede, sino que también porque en el momento que tú tienes dos viviendas separadas, dos vidas separadas, aumentan los costos de vida para la pareja y se reduce el recurso disponible. Las separaciones de pareja no se pueden evitar. ¿Cómo se enfrenta entonces a esos niños que quedan finalmente mucho más desvalidos, vulnerables por la separación de sus padres? Podemos fomentar, lo que pasa es que también hay un tema de información. Podemos fomentar también la permanencia en pareja, uno. Dos, tenemos que eliminar los incentivos que van en contra de la conformación de la pareja sólida y estable. Por ejemplo, usted estaba planteando el tema de los subsidios. Nosotros deberíamos privilegiar a los núcleos familiares con hijos, ya sea padre o madre con hijos o juntos, pero no debiésemos hacer una distinción que no se hiciese cargo de la absoluta prioridad que tiene el tener niños. Perdón, antes de pasar, pero ¿qué significa privilegiar a los hijos de padre y madre juntos? Lo que yo estoy planteándole es que si hay hijos, no importa si es con madre soltera o los padres juntos, ya debiese ser privilegiados, o sea, debiesen, a la hora de recibir, por ejemplo, un subsidio habitacional, debiesen estar en la misma línea. Claro, lo que pasa es que hoy porque día... si no, se produce el fenómeno de que las parejas no sinceran sus relaciones de pareja, o sea, no las transforman, no las formalizan, si lo quiere decir así, ¿ya? Para no perder un incentivo. Pero en la realidad hoy día 1 de cada 3 niños vive en familias que son con una madre sola y en general la probabilidad de estar en situación de pobreza es mucho más alta. Como decíamos, ¿cierto? Los niños no tienen la responsabilidad ni la culpa de que sus padres estén separados, que hay un padre ausente. Entonces, ¿cómo se garantiza para el niño el derecho a una vida digna
independiente de la situación familiar en la que se encuentra. Bueno, es que usted no puede garantizarlo. El Estado no puede garantizar. No, seamos absolutamente honestos en esta materia. Nosotros podemos generar los incentivos, podemos tratar de mejorar la situación, podemos colocar recursos, ¿ya? Pero la garantía, dése cuenta que el Estado no es capaz de garantizar ni siquiera la indemnidad física y psicológica dentro de sus propias instituciones. Es decir, nosotros tenemos más... Es decir, ¿usted cree que no hay que ni siquiera declararlo? Que el Estado debe garantizar... No, yo no he dicho eso. Que en el fondo que como no lo puede cumplir... Yo creo que cuando no puedes cumplir algo, tú tienes que ponerte metas, sí, ¿ya? Tú tienes que ponerte la meta de que esta situación no se produzca. Pero no debe mentir el Estado haciendo creer de que puede cumplir con algo que no puede cumplir. Si tenemos 3 millones de personas en listas de espera, ¿ya?, que no están siendo atendidas, y supuestamente tenemos el derecho a la salud consagrado en la Constitución. Entonces, a mí quizás es una deformación personal, pero a mí me molesta de alguna manera prometerle a la gente cosas que no se van a cumplir en la forma que se tienen que cumplir. Prefiero que se cumpla. Prefiero que se cumpla. Hagamos las cosas bien. Tratemos de que los recursos lleguen efectivamente a los niños, que lleguen de la mejor manera, que no se queden en la administración pública, ¿ya? Que lleguen en forma de, por ejemplo, de vouchers de educación, de ayuda efectivamente para la canasta básica, que efectivamente la gente pueda percibir eso. Hagámoslo, sí. Pero no prometamos algo si no sabemos y no tenemos la certeza de que podemos cumplirlo, porque va horadando la confianza de la ciudadanía en la democracia. Vamos con una pregunta, la contestamos cortito. Elija una tarjeta, candidato. Encantado. Vamos a ver. La pregunta número 2 la leo ante el público. Hoy en Chile, tiene una de las tasas de natalidad más bajas de Latinoamérica. ¿Qué medidas concretas propone para revertir esta tendencia? Bueno, de hecho tenemos una de las tasas de natalidad más bajas del planeta. Y eso significa que en 20 o 30 años más, no importa si usted es de derecha o de izquierda, ningún sistema va a funcionar si no tenemos reemplazo demográfico, no hay niños. Nuestra aproximación es transformar a Chile en el mejor lugar del mundo para ser mamá. Eso es lo que queremos hacer, esa es nuestra meta. ¿Y cómo se logra eso, Lo vamos candidato? a lograr, nosotros queremos hacerlo a través de un cambio de actitud también social. En primer lugar, tenemos que efectivamente un trabajo cultural que hacer, ¿ya? Porque para que sea el mejor lugar del mundo para ser mamá, vamos a necesitar buenos papás también, ¿ya? Pero lo que nosotros queremos hacer aquí es esencialmente cambiar la visión del Estado en su trato con las mamás. La mamá tiene que estar en el centro, las mamás que ya fueron también, por lo demás, no solamente las que van a ser, ¿ya? Tienen que estar en el centro del reconocimiento social, tienen que estar en el centro de la actividad del Estado, en los privilegios de atención, en la recepción de ayuda social, etcétera, etcétera. Con eso, por lo demás, nos hacemos cargo, con mucho, de las dificultades que ustedes han descrito en la pregunta anterior. Porque en la medida en que nosotros vamos potenciando a la mamá, vamos ayudando a la mamá, le vamos generando, por ejemplo, a través de la creación de una red mucho más robusta de apoyo tipo Junji, ¿ya? O incluso privados, de poder colocar a los niños en jardín infantil, etcétera, ¿ya? En la medida que nosotros vamos haciendo eso, le permitimos la integración en el trabajo, le permitimos una mejor integración también entre vida familiar y vida laboral, la flexibilización de los horarios laborales para las mamás, esencial para poder compatibilizar entonces sus responsabilidades, ¿no? Fomentar directamente también la percepción de que los papás no solamente se hagan cargo, sino que tengan también responsabilidad y tengan reconocimiento por asumir responsabilidad. Si esta cuestión no puede ser puro costo. Tiene que haber premio y garrote, ¿me explico? O sea, zanahoria y garrote. Tenemos que equilibrar las cosas para que, de alguna manera, en esta sociedad que estamos tratando de reconstituir en su base, efectivamente, papás y mamás, esencialmente las mamás, vean que los niños no son solamente el futuro del país, no son solamente un tema demográfico, no solamente un tema de cifras, es un tema también de cómo completarse uno mismo como ser humano. La verdad es que sin hijos a uno le termina faltando algo y a veces muy trágico, hay gente que no puede, pero si podemos mejorar la situación para que la mayor cantidad de gente pueda y quiera, ideal. Vamos a la siguiente bloque temático, vamos a hablar de educación, vamos con la siguiente cifra para ilustrar algo de lo que está pasando en nuestro país. Atención con lo siguiente, en Chile solo 1 de cada 3 niños
entre 3 y 5 años no asiste a la educación inicial. En Chile, uno de cada 3 niños o niñas entre 3 y 5 años no asiste a la educación inicial. ¿Qué significa esto, Paloma? Bueno, la bajada un poco de esta cifra. Lo hablábamos en el bloque anterior, ¿cierto? De lo importante y lo transformadora que pueden ser esos primeros años y cómo apoyar esos primeros años puede cambiarle la vida a un niño y a una niña. Y en Chile estamos muy por debajo de los niveles de la OCDE, que son los países con los que nos comparamos. Incluso hay países que han bajado su edad obligatoria a los 3 o a los 2 años de educación obligatoria. Y lo más grave es que mientras en la OCDE han aumentado la inversión en educación inicial, en Chile en los últimos años se ha reducido, lo que denota quizás que no miramos tanto esta etapa de la vida como una prioridad en las políticas. Así es, y por eso le preguntamos, candidato, ¿cuál sería, por ejemplo, alguna de las medidas que usted podría tomar para incentivar, facilitar que los niños entre 0 y 5 años, que hoy día por distintas razones no están finalmente cubiertos en educación y en cuidados? Recordemos que en Chile la educación escolar obligatoria es a partir de los 6 años. Hay unos países que han empezado a tratar de bajar, que por ejemplo en Chile es obligatorio ir al colegio desde kinder. Bajarlo a pre-kinder, ir así para que los niños ya se incluyan absolutamente en el sistema educacional. Yo creo esencialmente en la libertad de los padres. O sea, y obligar a los niños a los 2 años, yo tengo una niñita de 2 años, 2 meses, 2 años, 3 meses, a ir a un jardín y separarla de su mamá de alguna manera me parecería trágico. Muchas veces sucede porque la mamá tiene que trabajar, pero no siempre existe la voluntad o la necesidad de entregar a una guagua a esa edad. Pero usted en el bloque anterior señalaba que la política para incentivar la natalidad es facilitarle todo a las madres. Pero facilitar es una cosa, obligar es otra. ¿Y cómo va a facilitar usted? ¿De acuerdo? Entonces? La libertad, usted tiene la libertad de, como mamá, usted va a tener la libertad y nosotros le vamos a generar las opciones, ¿ya? Pero yo no le voy a ir a quitar la guagua a los 2 años. Es que nada es pero el fondo es que haya y que el Estado garantice que por eso le pregunto, no estoy hablando de los 2 años. ¿Usted estaría por adelantar finalmente lo que es la educación inicial escolar? Por ejemplo, que por un tema de aprendizaje, hoy día está demostrado que si los niños comienzan una educación en pre-kinder, su rendimiento futuro va a ser distinto. Es muy posible eso. Yo tuve la suerte de que mi mamá, por ejemplo, me enseñó a leer a los 4, 5 años, una cosa así. Yo ya sabía leer cuando entré al colegio. El punto en esencia es que sí, nosotros queremos que exista una educación en esa materia. Si va de la mano de, por ejemplo, el potencial de hacer homeschooling y cosas por el estilo, perfecto. Candidato, usted habló, ¿cierto? Pero no se olviden que tenemos que crear toda la infraestructura para eso. Exacto, y eso creo que apunta a la pregunta, porque más que obligar o no obligar, que es lo que usted puntualiza, que no hay que obligar de acuerdo a su programa, ¿cierto? Pero ¿cómo facilitamos esos espacios? Y si tienen ustedes alguna meta para que hoy día haya más cobertura, porque hoy día si es que todas las familias decidieran que esa es la mejor opción, no existiría la cobertura. Hay listas de espera en algunas comunas emblemáticas, hay familias que quieren enviar a sus niños y no pueden. Y además que sabemos hoy día que la trayectoria educativa reproduce las desigualdades que encontramos por la pobreza, ¿cierto? Por la falta de un ambiente estimulante. Pero eso sucede en Alemania también. Pero ¿cuál es su propuesta para Chile? Bueno, nuestra propuesta es crear la institucionalidad, tanto pública como privada, que pueda hacerse cargo de la demanda, cuando se produzca esta demanda, entregar a los padres en lo posible la posibilidad de elegir el sistema donde van a dejar a sus guaguas en una primera instancia. Nosotros creemos que en la medida en que nosotros generemos la libertad para que se generen proyectos educacionales también de primera instancia, para la primera infancia ya, vamos a tener más oferta. Tenemos que reconsiderar dónde estamos colocando o invirtiendo la mayor cantidad de recursos, porque hoy día lo estamos haciendo en las universidades, pero la universidad es el último eslabón de una cadena que empieza en la educación primaria, ¿no? Y la universidad ya no puede corregir lo que no se hizo en el colegio, lo que no se hizo en la educación preescolar. En ese sentido, creo que ensillamos el caballo al revés. Por eso mismo, le preguntamos de incentivar o hacer cambios institucionales para empezar con la educación. Bueno, ahí tenemos que redirigir y reorientar
¿ya? Una parte de los recursos que se están yendo hoy día hacia el sistema universitario, evidentemente que lo tenemos que reorientar hacia el resto del sistema. Y en lo posible también hacia la primera infancia. Ahora, no es que nosotros podamos simplemente sacar más recursos de más impuestos o algo así. Si nosotros tenemos una cantidad de recursos que es limitado. Y como no tenemos, y tenemos que echar a andar la economía nuevamente. Entonces, en una primera instancia vamos a tener que hacerlo sacando de ahí donde está sobrando quizás y colocando ahí donde está faltando. Si los recursos son limitados. Vamos con una de las preguntas que hay sobre educación. Ok. Veamos. Salió larga la pregunta. En el 2024 se registraron más de 16.000 denuncias por violencia escolar. En su programa, usted plantea propuestas para fortalecer la gestión de la convivencia escolar, incluyendo la presencia de carabineros y de las Fuerzas Armadas en espacios educativos. ¿Podría explicarnos en qué consiste su propuesta entonces para enfrentar problemas de violencia y convivencia escolar? No recuerdo que hayamos planteado la presencia de Fuerzas Armadas, pero Página 98, nos fuimos acá al programa. me permito ser corregido de inmediato, si así lo desean. El punto es que, a ver, nosotros para aumentar la presencia, uno de los elementos esenciales para recuperar el control en los colegios es entregarle de nuevo facultades disciplinarias a los profesores y que los padres y los apoderados ya tengan que hacerse cargo efectivamente de las acciones de los alumnos. Ahora, de la mano del potencial o de la posibilidad de los establecimientos, una posibilidad que tiene que ser mucho más fácil que lo que tenemos ahora, de expulsar a alumnos que no están cumpliendo con las normativas escolares, pretendemos proteger a los alumnos que sí quieren estudiar, eso es lo primero. Y después nos tenemos que hacer cargo, evidentemente, de aquellos que están o han sido expulsados. Candidato, Diga. El foco está bien que usted propone estas medidas, ¿cierto?, para los alumnos que no se están portando bien, pero ¿qué pasa con la prevención? Porque en el fondo estos son respuestas cuando ya está el problema, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿cómo prevenimos, cómo hacemos que los colegios sean lugares donde estudiar sea algo agradable, donde haya buena convivencia? ¿Cómo se fomenta la buena convivencia? Bueno, en primer lugar también a ver, aquí hay distintos responsables. Aquí tienes menores de edad que son más o menos irresponsables dependiendo de la edad que tienen. Y tienes responsables que son adultos. Son los padres de los niños o los apoderados de los niños o son los mismos profesores y los mismos directores de establecimientos educacionales. A eso sumémosle fiscalía, carabineros, etcétera. Todos los que son adultos y que tenemos que generar entonces un espacio en el cual los niños puedan aprender sin tener miedo de que les suceda algo. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a aplicar las responsabilidades o exigir las responsabilidades de quienes tengan responsabilidad por lo que se está sucediendo. Si al final, pero de nuevo eso es reactivo. ¿Qué pasa? ¿Cómo se hace para no llegar a donde estamos hoy día? La prevención, en el ideal de los casos, usted lo puede hacer de la mano de un fortalecimiento del tema valórico. En mi opinión, la autorregulación es esencial, que los niños reconozcan como malo y no hagan las cosas porque las reconocen como malas. Eso es parte de la socialización esencial. Tenemos un problema, o sea, tenemos que generar campañas para ir recuperando ese capital cultural que hemos ido perdiendo en el último tiempo. Tenemos que fortalecer por eso también la necesidad de que los padres se involucren. Si los padres no pueden dejar entonces que sus niños, no saber qué es lo que están haciendo los niños, no saber con quién se están relacionando los niños. Es que ahí viene el tema de que hoy día la verdad es que los problemas de las familias son muy acuciantes. Son muchos. Y sí, finalmente son los niños de clases acomodadas los que tienen padres mucho más activos en sus comunidades escolares porque tienen más tiempo, tienen más recursos, tienen más educación. En aquellos lugares donde los niños están más vulnerados, tienen peor situación económica, peor situación familiar, esos padres justamente son los que no están presentes por muchas razones. Entonces ahí, sí, cómo el colegio, cómo la educación pública en este caso, viene también a ayudar a los padres a crear buenos ciudadanos. Yo le diría que su generalización no calza. Yo le diría que, por ejemplo, yo he visto a muchos padres en situación muy humilde, ¿ya?, que se comprometen al 100% con la educación de sus hijos. Especialmente aquellos evangélicos, etcétera, están permanentemente en el tema de la educación de sus hijos. Hay un tema de actitud. Y muchos padres en el barrio alto que se olvidan que tienen hijos.
Entonces, el punto yo no lo tiraría desde la descripción que usted está haciendo, porque no es justo. ¿Cómo el colegio ayuda a esos niños, que son los que mayor atención, que no tienen esa red familiar que los puede ayudar, que la madre, que es monoparental en el hogar, trabaja el día completo? Sí, ¿Cómo finalmente es el sistema de educación el que apoya en la crianza de los valores también? Bueno, ahí hay un tema. Porque cuando usted tiene un sistema como el que tenemos ahora, que en la práctica está en guerra con todos los valores tradicionales, entonces no hace las cosas más fáciles. Cuando usted, si usted quiere... ¿Se refiere a la ideología de género? Me refiero a la ideología, no solamente la ideología de género, la aproximación de construir la idea del bien y el mal. ¿Pero usted cree que los profesores no tienen esa idea en las salas de clases, no sé si abiertamente. ¿Dónde se ve eso en la práctica? En la práctica, yo le diría cuando usted dice cada uno tiene su verdad, ¿no es cierto? Claro, pero en una sala de clases de niños de 10 años donde hay un profesor que trata de poner orden, ¿cierto? Donde fomenta la convivencia. ¿Dónde se ve ahí eso? usted tiene distinto. Usted tiene efectivamente profesores que están ideologizados, otros profesores están completamente superados, entre otras cosas también por la ley de inclusión, por ejemplo. ¿Ya? La ley de inclusión le ha cargado a los profesores que son profesores que no tienen necesariamente el respaldo de psicopedagogos, etcétera, etcétera. Le ha cargado entonces al tener que trabajar con niños que tienen necesidades especiales. Y eso en cursos de 40. Es decir, donde al final termina con 3 o 4 niños. O sea, tampoco es tan fácil. Y ahí usted va a poner más recursos para que haya más psicopedagogos, más apoyo a ese Yo quiero profesor. que tengamos unidades educativas especiales para niños con necesidades especiales. Creo que ¿No cree tanto en la integración en la educación? No, creo que ha sido un fracaso. Si al final no es un problema de creer, es un tema de observar. Los profesores están muy, muy saturados. Con 40 alumnos es muy difícil mantener el control en una clase. Cuando usted tiene entonces un niño que se desregula, ¿ya? O 2, o 3, o 4. Entonces el profesor, si no tiene para más remate los recursos para eso, mire, no funcionó en Alemania, yo observé el sistema allá, yo no sé por qué lo trajeron para acá. Bueno, el tiempo lamentablemente es limitado, vamos a hacer una pausa, seguimos de inmediato con Vota por la Niñez, 24 horas, 24horas.cl y NTV. Vota por la niñez. Vota por la niñez. Bueno, y comenzamos este último bloque enfocados en el tema de la protección a la infancia, que es todo el sistema que se encarga de proteger a niños, niñas y adolescentes que han sido gravemente vulnerados en sus derechos. Y vamos a la siguiente pregunta, candidato, porque los niños que ingresan al sistema de protección son más de los que nacen mensualmente en nuestro país. Y la verdad es que aquí uno dice cuál es la política que hay que adoptar justamente para prevenir que hoy día hayan tantos niños que están viviendo vulneraciones en sus derechos y que finalmente la mejor opción es que tengan que algunos ser atendidos por el Estado en residencias, por familias de acogida en otras circunstancias o por programas de apoyo. ¿Qué pasa para tratar de revertir esta cifra? A ver, hagámonos cargo de que esta cuestión es multicausal, ¿ya? Tiene muchos orígenes. Uno es que efectivamente tenemos casi el 30% de la población en Chile consumiendo drogas y drogas duras muchas veces, y eso va de la mano de una crisis de salud mental en los adultos que genera entonces situaciones muy, muy delicadas para menores. Otra es el propio sistema que en ocasiones considera que la pobreza es suficiente razón como para separar a un niño de su madre o de su padre. Y eso, denuncias de ese tipo hemos tenido en más de una ocasión. Un sistema que genera entonces incentivos porque premia y beneficia de manera importante a instituciones que reciben a estos niños, ¿ya? A cambio de su cuidado. Y las familias más vulnerables a veces pierden a sus niños por la acción del Estado, no porque no estén cuidando a los niños. Candidato, por la acción de la un acción tribunal. Del Estado es de un tribunal. De una denuncia, un tribunal, un proceso. Es un juez que determina sobre la base si de un niño informe, está en condiciones de... Yo estoy planteándole simplemente las denuncias que yo he recibido. Yo en este caso, y no es un caso único, ¿de acuerdo? Entonces existe un incentivo ahí. Yo estoy planteándole que hay un tema multicausal. Pero, perdón, no, es que para aclarar cuando es incentivo,
¿quién incentiva El incentivo... a que el Estado, en sus palabras, finalmente le quite al niño a la familia? Hay organizaciones, a ver, mucho de los tribunales de familia trabajan con organizaciones que son organizaciones no gubernamentales, que dan todo tipo de recomendaciones, ¿ya? Y que muchas veces tienen o reciben también a estos niños después para cuidarlos. Candidato, Diga. tengo que aclarar que las organizaciones son colaboradoras del Estado en Sí. prestar servicios cuando el tribunal dictamina. No hay Está bien. organizaciones ni que aconsejen separar niños, ni que Trabajan- lo que ellos buscan es reparar y muchas veces apoyar. Podemos hacer un programa especial en esta materia. Yo estoy hablando de denuncias que yo he recibido, ¿no? Claro, pueden... Pero es que no, ¿De acuerdo? justamente es que para no estoy- generalizar... Pero si ustedes se están concentrando en este tema, yo lo que estoy tratando de hacer es decirles que yo he escuchado que hay distintas causalidades. Una de ellas es que, por ejemplo, las familias más pobres, ¿ya? Muchas veces confrontadas con la situación de tener que explicar situaciones, pierden a los niños porque no tienen la capacidad de abogados y de otro tipo de pero cosas para defenderse. Hoy día la mayoría de los niños que ingresan ¿Sí? al sistema es por maltrato, por violencia intrafamiliar y por ellos haber sido víctimas Pero de si yo no lo violencia pongo- y pero yo no negligencia lo- extrema, yo no sobre lo todo pongo cuando en son duda. separados. Yo no lo pongo en duda, no se pongan a la defensiva. Yo estoy diciendo simplemente que existen casos y existen elementos donde hay que revisar si todos los sistemas son perfectibles. ¿De acuerdo? Es lo mismo que pasa con los sistemas, por ejemplo, de tribunales de familia para separaciones y cosas por el estilo. Todo Pueden haber eso existe. vicios a veces en los casos, pero ¿qué pasa hoy día con los niños que sí necesitan un apoyo porque han sido vulnerados por las personas que los tienen que Pero cuidar? estaba tratando de responder a la pregunta que me hicieron, que era entonces, ¿cómo impedimos que estos niños terminen en el sistema? Uno es un perfeccionamiento del propio sistema. El segundo es que necesitamos hacernos cargo de la crisis de salud mental y de drogadicción en nuestro país, que genera probablemente la inmensa mayoría de los problemas que usted está describiendo y que no solamente lo tenemos que hacer desde el punto de vista criminalístico, sino que tenemos que hacer entendiendo a los consumidores también como pacientes, como gente que necesita una ayuda para poder salir de eso y poder hacerse cargo de sus propias vidas. Yo creo que en ese sentido lo que estamos invirtiendo en el CENSE, lo que se está haciendo, no es suficiente y o sea, primero no es suficiente, no se le está dando ¿cómo se dice esto? La prioridad que corresponde, no estamos previniendo como corresponde, especialmente también en los colegios, ¿ya? Creo que podríamos hacer una política mucho más agresiva en esa materia para ir revirtiendo esto en el mediano y largo plazo. ¿Ya? Porque todas estas violencias, ¿sí? hay que entender una cosa, mucho de estas violencias tienen que ver con el consumo, ya sea de alcohol, de drogas, etcétera, que lo que hacen es reducir entonces la vara moral de las personas. Entonces están más dispuestas a hacer algo que en un estado normal no harían jamás. Vamos con la pregunta de una niña, en este caso respecto al sistema de protección. La que nos pregunta, en este caso, es Magdalena Figueroa, de Arica. Hola, soy Magdalena Figueroa y tengo 10 años. Soy de la región de Arica. Mi pregunta es la siguiente. Hay muchos niños sin atención porque no hay profesionales suficientes. ¿Cómo se puede incentivar a que estudien o haya más profesionales de salud mental infantil? Bueno, aquí yo creo que Magdalena plantea también algo que va en la línea de lo que usted ha planteado de esta crisis de salud mental, pero cómo también fortalecer un sistema de ayuda de salud mental para los propios niños. Bueno, evidentemente que la oferta tiene que estar. No puede ser que tú tengas una sesión cada 3 meses con suerte porque no hay especialistas. Eso está claro. Ahora la pregunta es cómo incentivamos a los alumnos y al final, a ver, démonos cuenta, si nosotros necesitamos para los profesionales no te los sacas, no los cosechas en los árboles. Tienen que pasar por la universidad, tienen que estar dispuestos a especializarse en esto particularmente. Y en ese sentido generar incluso una campaña, o sea, sí puedes tener una campaña de reclutamiento en la práctica para que haya más jóvenes que estén dispuestos a especializarse en esto y a ayudar en esta materia específica. Ahora, nuevamente, esto es como el huevo y la gallina, ¿ya? ¿A quién ayudamos? Si ayudamos a los padres para salir de estos ciclos de problemas de salud mental y de drogadicción, nuevamente, estamos automáticamente impidiendo que entren los hijos, porque esta cuestión es prácticamente hereditaria. ¿Sí? Es muy difícil muchas veces salir de ahí. Entonces, hacernos cargo de que efectivamente, como un todo,
tenemos que hacernos cargo de las familias completas cuando se producen este tipo de fenómenos. Eso por un lado. Y por otro lado, no podemos generar tampoco desde el Estado o desde la educación o lo que fuere, ¿no? Problemas generar incentivos a la incerteza respecto de lo que es bueno y malo, de la propia identidad y cosas por el estilo. Eso El no tiempo corresponde. corre. Si usted fuese presidente de la República, en su última cuenta pública, ¿cuál le gustaría que fuera el titular de su legado en políticas de niñez? En pocas palabras. Me gustaría que el titular fuese, en el Servicio de Mejor Niñez, el año pasado no hubo ninguna denuncia por violación de derechos de los niños. Candidato Kaiser, gracias por estar con nosotros Eso en me Vota gustaría por que sea. la Niñez. Muchas gracias Así es, y a gracias a todos ustedes por habernos acompañado, también a Paloma, que ha estado aquí representando a todas esas organizaciones que trabajan todos los días con los niños, las niñas y adolescentes de nuestro país. Gracias, Paloma. Nos vemos en otra edición de Vota por la Niñez. Muchas gracias. Vota por la niñez.